Buen día con todos. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Quito. Formamos parte del grupo número 4, cuyos integrantes están en pantalla. El día de hoy vamos a hablar de las técnicas de obtención de la información, que son el conjunto de procedimientos y métodos que se utilizan durante el proceso de investigación. Nuestra primera técnica es la encuesta. La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opiniones, actitudes y comportamiento de los ciudadanos. Existen 9 pasos necesarios para elaborar una encuesta. Número 1. Determinar los objetivos de la encuesta. Número 2. Determinar la información requerida. Número 3. Diseño del cuestionario. Número 4. Determinar la población a estudiar. Número 5. Determinar el número de encuestas. Número 6. Trabajo de campo. Número 7. Conteo y decodificación de los resultados. Número 8. Análisis y conclusiones. Número 9. Toma de decisiones. El cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en el conjunto de preguntas u otros tipos de indicadores con el objetivo de recopilar información de un encuestado. Para realizar un ejemplo de aplicación nos hemos planteado el siguiente tema: consecuencias de la pandemia en la salud emocional de los niños y niñas del primer año de educación básica del paralelo A en la unidad educativa Teodoro Wolf de la parroquia de Alangasí. Objetivos: general, conocer las consecuencias de la pandemia en la salud emocional de nuestros niños y niñas del primer año de educación básica del paralelo A. Específicos: investigar los principales factores que afectan la salud mental de los niños y niñas. Analizar las consecuencias negativas que ocasionó el aislamiento causado por la pandemia en la salud psicológica de los niños y niñas. Hemos realizado el siguiente cuestionario, cuya instrucción es: por favor conteste con el siguiente cuestionario según su criterio. Primera pregunta: ¿cree usted que el confinamiento ha hecho que los niños y niñas pierdan la capacidad de concentración y tengan una mayor sensación de soledad? Pueden escoger entre sí y no. Siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones cree usted que es una señal de malestar psicológico en los niños y niñas? Tenemos las siguientes opciones: ansiedad, irritabilidad, tristeza y todas las anteriores. Pregunta número 3. ¿Influyen las diferencias sociales y económicas en las repercusiones emocionales de nuestros niños y niñas? ¿Sí o no? Pregunta número 4. ¿Cree usted que el distanciamiento social tiene consecuencias negativas en la salud emocional de los niños y niñas? ¿Sí o no? ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es la consecuencia negativa ocasionada por el confinamiento que puede afectar psicológicamente a nuestros niños y niñas? Tenemos las siguientes opciones: incremento de la violencia de género, conflictos intrafamiliares, abuso sexual y finalmente todas las anteriores. La encuesta fue realizada a 30 padres de familia de los niños y niñas del primer año de educación básica del paralelo A de la unidad educativa Teodoro Wolf y obtuvimos los siguientes resultados. De la pregunta número 1, que sí contestaron 28 personas, siendo la mayoría el 93%, y finalmente las dos restantes contestaron que no. En ese caso, quiere decir que el 93% de las personas sí creen que el confinamiento ha hecho que los niños y niñas pierdan la capacidad de concentración y tengan mayor sensación de soledad. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es la señal de malestar psicológico en los niños y niñas? 2 personas del 7% contestaron que la ansiedad, 5 personas del 17% contestaron que la irritabilidad, 10 personas, el 33% contestaron que la tristeza y finalmente en su mayoría contestaron que todas las anteriores opciones son parte de señales de malestar psicológico en los niños y niñas, siendo este el 43%. Pregunta número 3. ¿Influyen las diferencias sociales y económicas en las repercusiones emocionales de nuestros niños y niñas? 5 personas, el 17% contestaron que no, y las restantes 25 personas, es decir, el 83%, contestaron que sí. Pregunta número 4. ¿Cree usted que el distanciamiento social tiene consecuencias negativas en la salud emocional de los niños y niñas? 5 personas, el 17% contestaron que no, y 25 personas, el 83%, contestaron que sí. Para finalizar, en la pregunta número 5, ¿cuál de las siguientes opciones cree usted que es una consecuencia negativa ocasionada por el confinamiento que podría afectar psicológicamente a nuestros niños y niñas? 5 personas del 17% contestaron que era el incremento de la violencia de género. 7 personas del 23% indicaron que eran conflictos intrafamiliares. 8 personas, el 27%, contestaron que era el abuso sexual. Y finalmente, 10 personas, en su mayoría el 33%, indicaron que todas estas opciones son causas y consecuencias negativas ocasionadas por el confinamiento que podría afectar psicológicamente a nuestros niños y niñas. Hipótesis: ¿qué consecuencias tuvo la pandemia en la salud emocional de los niños y niñas del primer año de educación básica paralelo A de la unidad educativa Teodoro Wolf de la parroquia Alangasí, Quito?
Comprobación de la hipótesis. Según el análisis de los resultados de las encuestas, se ha determinado que con el confinamiento los niños padecieron de episodios de estrés y eso les causó mucha dificultad al momento de aprender. Conclusión. Según las encuestas y la información que se recolectó a partir de ellas, he determinado que con el confinamiento los niños fueron afectados drásticamente en su salud emocional. Se estresaban, no estaban concentrados y eso les causó mucha dificultad al momento de aprender. Además, la pandemia dificultó a los niños que se provenían de las familias de bajos recursos el acceso rápido a sus clases virtuales, ya que varias de ellas no poseían el servicio de Internet y eso les dificultó mucho el momento de aprender, hacer sus deberes y tareas de forma virtual. La entrevista. En su definición, la entrevista es una técnica de gran utilidad de investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación que se propone un fin determinado. Las partes de una entrevista está determinado en 3 momentos. En su inicio, previamente el entrevistador ha preparado una guía de preguntas sobre la investigación del tema. En el segundo momento, que corresponde al desarrollo del diálogo, se trata del cuerpo de la entrevista y comienza haciendo una ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. Cierre y despedida corresponde a el momento donde el entrevistador se encarga de resumir y ponderar todo lo discutido y de ofrecer unas palabras de cierre antes de dar la terminación de la sesión. La guía de preguntas no es otra cosa que la secuencia de preguntas elaboradas sobre el tema. El entrevistador se encargará de planificar y organizar los momentos direccionados a recabar los datos que son parte de los objetivos de la investigación. En cuanto al ejemplo de aplicación, tenemos un tema que ha sido definido como la implementación del currículo de emergencia para la continuidad educativa en época de pandemia en la unidad de educación especializada Juntos Venceremos en el periodo lectivo 2020-2021. Los objetivos de este tema: tenemos conocer las estrategias de implementación del currículo de emergencia para la continuidad educativa en época de pandemia en la unidad de educación especializada Juntos Venceremos en el periodo lectivo 2020-2021. 2 objetivos específicos de este proceso, que es indagar el nivel de dominios tecnológicos para la implementación del currículo de emergencia para la continuidad educativa en época de pandemia, y finalmente identificar las estrategias efectivas en la implementación del currículo de emergencia en época de pandemia que se insertaron en el marco de política institucional. La hipótesis de este tema es: las estrategias implementadas por la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos favorecieron la continuidad educativa en época de pandemia. La entrevista fluyó en torno al tema de la implementación del currículo de emergencia para la continuidad educativa en época de pandemia en la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos en el periodo lectivo 2020-2021. La persona entrevistada fue la señora directora y el entrevistador estudiante de la ITQ. La primera pregunta formulada: la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos, ¿qué estrategia implementó con el personal docente para ampliar el currículo de emergencia y garantizar la continuidad educativa? En cuanto a la respuesta, especificó que la estrategia implementada por un periodo de 4 meses fue la conformación de 4 equipos de trabajo agrupados por dominios. Uso de los equipos tecnológicos, entre ellos la computadora, el móvil y tablet, manejo de plataformas digitales, redes comunicacionales y plataformas educativas. El tercer grupo fue enfocado al tema de la navegación en la web y finalmente también se hizo un grupo de expertos o consultores en el área tecnológica, los mismos que eran designados a los grupos anteriores para brindar todo el apoyo necesario durante el tiempo establecido. La segunda incógnita: la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos, ¿qué estrategia implementó con los padres de familia y representantes para aplicar el currículo de emergencia y garantizar la continuidad educativa? En su respuesta, la señora directora, en el caso de los padres de familia, se recabó información sobre los canales comunicacionales y accesibilidad al Internet.
Para esto, la estrategia implementada consistió en la transferencia del proceso didáctico y pedagógico a las familias a través de las orientaciones y acompañamiento pedagógico con proyecciones de actividades quincenales en los medios disponibles, mientras se ampliaba el acceso a Internet de forma planificada y en el manejo disciplinado de los tiempos. La tercera interrogante puntualiza. La Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos. ¿Qué estrategia insertó en el marco de política institucional con relación a los recursos humanos para la continuidad educativa? La respuesta a esta pregunta indica que la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos insertó en el Plan de Psicología Clínica y en el Programa de Educación para la Familia el abordaje del estado emocional de los docentes y padres de familia de forma simultánea en el tratamiento de luto, confinamiento, aislamiento, salud mental y valores de la unidad familiar. Pregunta número 4. La Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos. ¿Qué estrategia insertó en el marco de política institucional para efectivizar la implementación del currículo de emergencia en época de pandemia? La respuesta a esta pregunta. La estrategia consistió en plantear al personal docente el diseño de un programa de habilidades pedagógicas dirigidas a padres de familia y representantes de los estudiantes con discapacidad, en respuesta a una de las metas para el siguiente periodo lectivo registrado en el informe de gestión institucional del periodo anterior, que enfocaba elevar el índice de acompañamiento de las familias en las tareas y actividades funcionales para la vida diaria. Pregunta número 5. Las estrategias implementadas por la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos ¿centraba al estudiante como actor principal de la continuidad educativa en época de pandemia? La respuesta nos indica que las necesidades de los estudiantes fue el primer criterio analizado en el análisis de cada estrategia implementada, con lo cual la autoridad afirma que el trabajo conjunto implicó el compromiso tanto del personal de la institución como de los padres de familia o representantes, insistiendo en que los principales beneficiados fueron los estudiantes con discapacidad. Comprobación de hipótesis. Una vez aplicada la entrevista, resumir las respuestas, se concluye que las estrategias implementadas en el marco de políticas institucionales de la Unidad de Educación Especializada Juntos Venceremos favorecieron la continuidad educativa en época de pandemia en periodo lectivo 2020-2021. Gracias.